Bueno, entre otras palabras o entre otras cosas que sí podríamos decir, lo que nos está enseñando es que nosotros no hemos venido a otra cosa al mundo en el que nos encontramos sino a sanar. Nuestro llamamiento como iglesia evangélica es la de ser sal. No solamente luz, de proclamar el evangelio, sino ser sal para salar. No hemos venido a hacer la guerra contra ellos, no hemos venido a destruir nada de lo que puede pensarse que se debe de destruir, simplemente es, si me pegan, tengo que poner la otra mejilla, tengo que aguantar lo que me quieran hacer. El Evangelio de Juan, ahí en el pasaje, nos está diciendo que no resistamos, que demos cuando nos piden, prestemos cuando nos pidan prestado, amar a nuestros enemigos, dice que tenemos que bendecir a los que nos maldicen, que tenemos que hacer bien incluso a los que nos maltratan y que debemos de orar por ellos. La Escritura está llena de que oremos por todos los hombres. Esto a los ojos del mundo es imposible. Para nosotros incluso podemos pensar que es imposible, pero esta es nuestra tarea. Cuando nos podamos ver envueltos en toda esta lucha constante de inmoralidad y de ataques, de perversión y de pecado, tenemos que volver a leer no otros pasajes, sino el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 38 hasta el 48, para que el Señor nos ponga en nuestro lugar. Ahora bien, habiendo dicho esto, es decir, que hay cosas que nosotros sí podemos hacer ante la maldad o el pecado del mundo, como hemos dicho, denunciar o hacer frente a sus ataques para no caer en el pecado y buscar siempre la sanación de aquellos que están a nuestro alrededor. Lo que sí dice también Pablo aquí es que no hemos sido llamados a juzgar al mundo. ¿Qué es lo que nos quiere decir Pablo? ¿Qué es lo que Pablo está diciendo en estos versículos a la iglesia de Corinto y que también nos está diciendo a nosotros en el 2019 aquí, ahora, en España? ¿Qué quiere decir esto? Cuando está hablando de juzgar, nos está hablando de condenar y está hablando de castigar. Si viene el niño desobediente y rebelde que ha hecho sus travesuras en la calle o ha sido necio en el colegio, llega a casa y los padres tienen que juzgar porque tiene sus manos sucias, porque tiene la ropa rota, porque ha hecho ese tipo de actividad, porque tiene la carta del maestro llamándole la atención. Y cuando los padres juzgan, entonces tienen que llegar a la conclusión de si merece un castigo o no merece un castigo y aplicar el castigo que sea necesario. Cuando alguien de nosotros comete un delito y la policía o el testigo nos presenta ante la corte y somos juzgados. Y cuando somos juzgados de si hemos cometido aquel delito que se nos dice que hemos cometido, debemos de ser multados o castigados de la manera que sea adecuada. Esto es lo que está diciendo que nosotros no hemos sido llamados a hacer en el mundo en el que estamos. Es muy triste ver el estado de la sociedad y es muy triste ver que su filosofía es destructiva. No está haciendo nada para construir ni para mejorar. Y nunca, fijaros bien, nunca lo van a poder hacer por sus medios humanos. ¿Por qué? Porque su padre, que es el engañador, Satanás, que es el padre de mentira, es el falso profeta, es el diablo vestido de luz, de ángel, no lo va a dejar hacer. ¿Qué es lo que nos está diciendo en realidad la Escritura con respecto al mundo? Bueno, algo muy claro. Ellos ni quieren ni pueden. Esta es la realidad que nos estamos enfrentando. El mundo ni quiere ni puede cambiar. No puede hacer otra cosa. Esto es a lo que ha sido llamado, esta es su situación. Esa es su naturaleza. Y no hay cambio posible para ellos. El Evangelio que nosotros predicamos, el Evangelio de las Escrituras, que es el Evangelio de Pablo, no busca que el hombre haga cosas buenas, no busca que su corazón sea enternecido para poder hacer alguna bondad o que el corazón deje de pecar. Nosotros no hemos sido llamados
a animar al corazón que deje de pecar. Lo que nos dice la Escritura es que hemos sido llamados a cambiar el corazón para que deje de pecar. Y el orden este es crucial e importante que podamos entenderlo. Por más que nosotros estemos gritando a sordos, nunca nos van a escuchar, porque están sordos. No pueden oírnos. Y podremos decirles que oigan una y otra vez las advertencias del Evangelio, pero no pueden. ¿Por qué? Porque están sordos. Están muertos espiritualmente. Lo que nosotros hemos sido llamados, y tenemos la bendición, la dirección del Espíritu, a que transformen su corazón y que cuando cambia su corazón, entonces sí podrán dejar sus pecados. O alguno de vosotros está resfriado, tiene una gripe o algo parecido que no le hace nada más que hacer toser y toser y toser y toser. Y nosotros vamos con toda nuestra buena intención, yo voy con buena intención a esta persona y le digo: amigo, deja de toser. No puede dejar de toser, porque su enfermedad, su estado no se lo va a permitir. Lo que yo tengo que hacer es quitar el resfriado para que deje de toser. Esto no lo puede hacer el mundo, pero lo puede hacer el Evangelio. No le decimos a alguien que deje de hacer las cosas que está habituado a hacer y que por naturaleza va a seguir haciendo. Lo que tendremos que venir es quitar su enfermedad espiritual, que es el pecado, anunciarles el Evangelio para que por la gracia de Dios el Espíritu obre en ellos y les dé vida cuando aún estaban muertos. Y que cuando entonces vean la luz y entiendan el Evangelio, seguramente empezarán a cambiar sus hábitos de vida. Cuando la Escritura nos hace una afirmación contundente, como por ejemplo le dice a la Iglesia de Dios: sed santos porque yo soy santo, no se lo está diciendo al mundo, porque no tiene sentido, se lo está diciendo a la Iglesia. A los creyentes nos dice: debéis de ser santos o debéis de ser perfectos, como nos dice en el Evangelio que hemos leído. Pero al mundo no se lo podemos decir, no tiene sentido que se lo digamos, porque no puede dejar de serlo. Su pecado, no puede alcanzar santidad, no puede agradar a Dios. Y por mucha religiosidad o filosofía o buenas intenciones que puedan tener, una y otra vez van a caer en sus propios pecados. Por eso es que la Escritura, la palabra de Dios, la Biblia, no ha sido dada al mundo. No le está diciendo al mundo: tendréis que seguir los pasos del Señor Jesucristo, que sea vuestro ejemplo, o Pablo, tenéis que imitar a Pablo, o tenéis que actuar de esta manera en la Iglesia. Ellos no entienden este lenguaje, ellos no saben estas cosas. ¿Cómo le vamos a decir a esa pobre gente que tengan que cambiar sus actitudes y tengan que dejar su pecado si no van a poder dejar de hacerlo? Es entonces, si nosotros entendemos que su naturaleza está totalmente corrompida y que lo que necesitan es el poder del Espíritu, es la obra de Dios en el corazón de cada uno, si nosotros entendemos esto, que no podemos cambiar sus hábitos si antes no cambiamos su naturaleza y su corazón, lo que tendremos que darnos cuenta, en segundo lugar, es que su situación moral en la que están viviendo no es nuestra prioridad. La prioridad como Iglesia, y a lo cual hemos sido llamados, no es la situación moral, sino la situación espiritual del ser humano que está afuera. Se está perdiendo mucho esfuerzo y se está perdiendo mucho tiempo en cosas secundarias. Y aquí quiero que me entendáis bien. No estoy diciendo que ninguno de nosotros no tenga que ir a campañas en contra del aborto o la educación del niño o todos estos otros temas y asuntos que están tan en boga hoy en día en nuestra sociedad. Por supuesto que cada uno a nivel individual tiene que luchar por intentar calmar o sofocar o salvar o aliviar todos los males que están a nuestro alrededor. Pero sí dejar que os diga que se está perdiendo mucho tiempo en las cosas secundarias y estamos ignorando las cosas prioritarias.
Está muy bien que algunos de vosotros estéis envueltos en política y que podáis sacar todas vuestras notas a través de Facebook o Internet o vuestras conversaciones en la calle acerca de la política, acerca de los partidos políticos, acerca de la situación de migrantes, a cualquier otro asunto que está surgiendo. Y está muy bien que nosotros estemos hablando de todas esas cosas cuando llegue el lugar, pero estamos perdiendo la oportunidad de ir al asunto que solamente la Iglesia, nosotros los creyentes, podemos hacer, que es proclamar el Evangelio. Nuestro Señor Jesucristo lo pone muy bien, un ejemplo que también leemos en el Evangelio según Mateo capítulo 12. Cuando nos está hablando, bueno, quizá lo podríamos leer, porque quizá también es una de esas historias que debemos de tener muy en cuenta en medio de todos estos asuntos de los que estamos hablando. En el capítulo 12, versículo 43, dice así: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrando moran allí. Y al postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Fijaros bien cómo lo está expresando nuestro Señor. Ayudamos a que alguien ponga en orden su casa, que quite todas las malas costumbres, todos los pecados, toda la sociedad moral y ética con el cual se estaba inundando. Y de pronto podemos ver que quizás sí, por un tiempo, en alguna circunstancia, su casa, su cuerpo, su mente, su corazón ha quedado limpio de toda esa maldad. Pero ¿qué es lo que va a ocurrir con Satanás? Que va a venir y va a ver que aquella casa está vacía, pero está limpia. Y no solamente va a venir él, sino que va a traer otros 7 espíritus peores en medio de su corazón. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál es nuestra tarea? Nuestra tarea principal no es que dejen algunos vicios o que dejen algunos pecados. Nos gustaría que fuera así, pero no es nuestra tarea principal. La tarea principal como iglesia es predicarles el Evangelio, porque tenemos la certeza de que el Evangelio va a empezar a obrar en esa casa, en esa mente y en ese corazón, y lo va a limpiar, pero nunca, nunca la va a dejar vacía. En el hecho mismo de predicar a Cristo y el crucificado, y que hombres y mujeres como tú y como yo puedan rendir su espíritu, su ánimo, su voluntad, su fuerza, su corazón y su mente al Señor Jesucristo, en ese mismo instante su corazón será llenado de otro espíritu y será diferente y habrá posibilidad. Nos estamos engañando. Mirad, es verdad que ahora hay ONGs para la educación y que sería bueno que hubiera hospitales para los niños abandonados y que hubiera ONGs que protegen a todos los emigrantes que están viniendo en pateras y sufriendo lo indecible, y que tengamos que hacer campañas para proteger a esas mujeres maltratadas. Todo esto es necesario y es bueno que se haga, pero la prioridad de la Iglesia no es que todos ellos tengan sus miembros y ser condenados al infierno. Lo que nosotros queremos es, aun cuando el cuerpo se pierda, que sea salvado el alma en primer lugar. ¿Qué importa? Nos dice el Señor Jesucristo también que pierdes tu alma, que pierdes tu brazo o tu pierna, pero puedes salvar tu espíritu, tu corazón. La única posibilidad que tiene el mundo para ser transformado es que su corazón sea transformado. Y la única posibilidad para que su corazón sea transformado es que nosotros prediquemos el Evangelio y que les anunciemos que hay perdón de pecados en el Señor Jesucristo. Y con el Evangelio todas las demás cosas vendrán de seguido. Escuchamos a todos esos políticos y economistas discutir y decidir acerca de qué y cómo y cuándo. Son discusiones banales que van a solucionar solamente por un instante, pero nunca el diablo dejará aquella
casa sin habitar y vendrá aún con mayores fuerzas. Hemos acabado con algunas maldades del pasado del mundo y hemos traído otras nuevas maldades a nuestra sociedad y en el mundo en el que estamos viviendo. Y la única posibilidad es que tú y yo salgamos a la calle y digamos que hay perdón de pecado, porque ese perdón de pecados, esa transformación, vendrá de manera distinta. Pero quiero añadir en tercer lugar lo que nos está diciendo aquí. Volviendo a 1 Corintios capítulo 5, versículo 11. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Esto es algo también importantísimo que nosotros podamos entender. Nosotros no hemos sido llamados a juzgar, ¿por qué? Porque será Dios el que va a ser su juez. Ya sea que su juicio, cuando está hablando aquí, los intérpretes o estudiosos nos dicen que pudiera ser quizá Dios ya está juzgando o les juzga en el presente, como podéis leer en la carta a los romanos, cuando Pablo está diciendo, si ellos aman este pecado, Dios los entrega a todos esos pecados. Es decir, vosotros queréis vivir así, pues entonces sufriréis las consecuencias de vuestro estado y de vuestro corazón. Y lo podemos ver. Podemos ver cómo Dios está obrando en el presente, en la sociedad, en su estilo moral de vida. Y esa gente que se cree en total libertad para disfrutar de su sexo y de su alcohol, lo podemos ver en su suciedad y en su orín, en una esquina de la calle medio sucio. Y podemos decir, esa es la libertad que están hablando, Dios los está juzgando. ¿Queréis esto? Vivir las consecuencias de esto. Pero también lo que tendremos que mirar es que Dios ya lo va a juzgar o ya han sido juzgados en el tiempo que ha de venir, porque sabéis que hay un juicio. Cuando vosotros leéis el famoso versículo del Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si seguís un poquito más y llegáis al versículo 18, dice, porque aquellos que están en pecado, que no han creído, ya han sido condenados. ¿Por qué? Porque no creen. No está diciendo, bueno, si no creen, un día serán condenados. No, lo que nuestro Señor Jesucristo está diciendo en ese versículo 18 es que porque no creen, ya han sido condenados. Porque la sorpresa de nuestro Evangelio es que no importa si uno ha sido una prostituta o ha sido un asesino criminal o el más grande de los pecadores, como podía decir Saulo acerca de sí mismo o Pablo, el Evangelio lo puede salvar. Pero lo que sí tenemos la certeza es que nadie se va a salvar si no ha creído en nuestro Señor Jesucristo como su Salvador y como su Señor. Dios le juzga o en el presente o le juzgará en el gran día. Jonathan Edwards, un gran pensador, filósofo del pasado, él hablaba de una moral legal. Es decir, aquellos que se proponían hacer las cosas y que incluso podían llegar a un estilo de religiosidad y de apariencia, pero en realidad no disfrutaban y no gozaban de aquello que habían dicho creer o aceptar. Es decir, era simplemente algo externo para la apariencia y para el bien social en el que se estaba viviendo. Yo no puedo animar a esto. A todos los que estáis aquí, creyentes y no creyentes, aquellos que estéis por primera vez, entendáis el Evangelio, no entendáis el Evangelio, yo no puedo animar a decir, no pequéis, porque vais a seguir pecando. No voy a decir, ordenar un poco más de vuestra vida y poner en orden vuestros hogares, si no podéis, si no queréis, si vuestro corazón está corrompido, no hay salida para vosotros, vuestro fin ya está hecho. Dice que todo aquel que no crea ya está condenado de parte del Señor y el juicio de nuestro Señor es justo y no va a fallar. Lo que yo sí puedo deciros en esta mañana, lo único que yo puedo deciros es que no importa vuestro pecado, no importa cómo habéis llegado a este lugar, no importa lo que encerráis en vuestro corazón. Si en esta hora y en esta mañana te arrepientes de tus pecados
y pones tu confianza en el Señor Jesucristo, serás salvo. Te librarás del juicio divino. Y no solamente eso, sino que empezarás a ver que tu vida está siendo transformada. Quiera el Señor que nuestra prioridad como iglesia y la tuya como ser humano sea buscar rendirte a Cristo como única esperanza para cambiar tu naturaleza y por tanto tu destino. Amén.